le pido a Dios y oro por usted para que esta palabra haga rema en su corazón. Las palabras de Dios que no llegan al corazón, nos cuesta a veces asimilarlas, pero cuando hay un rema de lo que estamos oyendo, eso transforma, como he estado escuchando los testimonios, ¿verdad? Y la palabra es para eso, para que sea viva, para que haga el trabajo por lo cual fue enviado. Entonces yo le oro al Señor para que en esta mañana usted y yo, a pesar de que yo he estado meditando en este tema y Dios no solo me habló, sino que me pasó por el proceso, de la misma manera, porque es diferente hablar teoría cuando uno ha estado en el taller. Y considero esta palabra muy oportuna por los tiempos que se avecinan, además de por todo lo que hemos estado pasando, ¿verdad? Entonces, principalmente, de verdad, que sea algo que genere un cambio en nuestra actitud, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Y el Señor, la palabra que puso en mi corazón para compartir era sobre el afán. El afán. Entonces yo le voy a pedir que vaya a Mateo 6, del 25 al 34. Cuando nosotros comenzamos a enfermarnos del asunto del COVID, y el Señor me habló diciendo que testificara porque todo iba a estar bien y que Él nos estaba sanando y que Él nos estaba bendiciendo y que nos iba a bendecir, yo en mi mente, ¿verdad? Lo llevé solo a lo que era la sanidad. Nunca me imaginé que fuera a ser tan largo el proceso de este aprendizaje y de cómo Dios iba a usar esa circunstancia para mostrarme más su poder y llevarme a un nivel mucho más alto de entendimiento y de su poder. Es muy bonito cuando uno ya pasa el proceso, cuando ya uno ve el fruto de la prueba, ¿verdad? Pero sí, el momento es a veces difícil, el proceso no es fácil, pero Dios no nos quiere en una zona de confort. Dios quiere llevarnos siempre en el nivel que estemos. Si usted considera que no sabe mucho, que no conoce mucho, que no sabe mucho de Dios, que no lee mucho la palabra, pues ya empezó. Y el empezar es suficiente para que Dios lo tome en cuenta, porque aquí lo único que necesitamos es tener una decisión en nuestro corazón que nos permita recibir lo que Dios tiene. Entonces, en este Mateo 6, del 25 al 34, en la Reina Valera, tiene el título del afán y la ansiedad. Y vea que son dos palabras muy parecidas. Pero, sin embargo, al empezar en el versículo 25, hay un por tanto. Dice, por tanto os digo, y ese por tanto nos hace entender que es una conclusión lo que Jesús está haciendo de algo que estaba enseñando. Y lo que antecede a este párrafo viene hablando de Dios y las riquezas, y me llama muchísimo la atención que antes de ese habla de la lámpara del cuerpo y que habla de que el ojo es la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y que si tu ojo es malo, estarás en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? Y me comencé a cuestionar cómo está. O sea, para poder entender el afán, tenemos que revisar la lámpara, porque depende de cómo esté mi lámpara, yo puedo recibir la luz del Señor, lo que Dios tiene para mí. Y es interesante que está metido eso en una enseñanza de que habla de tesoros, de que habla de riquezas y luego del afán. Principalmente hablando de las riquezas. ¿Con qué ojo estamos mirando las riquezas de este mundo? Para que yo esté en tinieblas aún estando creyendo que voy en los caminos del Señor. Habla de unas tinieblas que podrían estar mezcladas con la luz. Así que Jesús enseñó todo eso. Viene por tanto, en el versículo 25, por tanto os digo. Así que ustedes entienden esto, dice Jesús,
yo les concluyo de lo siguiente. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pregunta, ¿verdad? Pregunta Jesús. No lo da por un hecho. ¿Cómo lo considera usted? Y esa es la pregunta. ¿Se considera usted que su vida es mayor que su cuerpo y que el alimento? ¿Considera usted eso así? ¿O tiene al revés las prioridades? Es más importante lo que yo tengo que vestir para sentirme bien, para sentirme amada. Es más importante lo que yo tengo que comer que mi vida misma delante de Dios. Y por eso lo pregunta. Es muy consecuente con lo que viene enseñando. Y nos pone el glorioso mensaje y el ejemplo de que veamos las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan, que no recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Y otra vez, otra pregunta. ¿Se considera usted más valioso que esas aves? ¿O piensa lo contrario? Que como esas aves que no trabajan ni hacen nada, pueden estar mejor que yo. Y no es así. Así que, vuelve a preguntarle Jesús. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea que el afán no va a traer ninguna bendición. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Cuántas veces nos hemos afanado? Ahora voy a ir mezclando esta enseñanza con el testimonio, que no podría contarlo todo todavía, no, con el tiempo que tengo, que voy a ver la hora. Aún así no podría contar todo este testimonio. Fue impactante lo que vivimos, por lo menos lo que viví yo en mi intimidad con Dios. En este momento de decisiones, en medio de haber pasado por el coronavirus, cuando decidimos que Sara fuera a recibir la graduación presencial, porque la hicieron presencial, yo no sabía un montón de cosas muy importantes. Y ni me acordaba de los vestidos, ¿verdad? Que ella tenía que tener para esas fechas. Eran 2 vestidos de gala y yo ni me acordaba. Y cuando ya comenzamos a planearlo todo, resulta que la ropa que ella necesitaba estaba en Guatemala, porque la había dejado. Eso serán casualidades. Eso será que andamos nosotros o será un Dios que nos está dirigiendo que sin saber cómo se iban a dar las cosas, ella escoge las cosas que manda y deja eso allá. Así es nuestro Dios, que nos habla, que nos usa y que nos bendice a través de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en el verso 29 dice, pero digo que ni aún Salomón, que con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Es maravilloso ver cómo la creación más bien inspira a los de la moda, en colores, en formas, en todas esas cosas. Y ni Salomón lo logró con todas sus riquezas, vestirse así, con esa gloria. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe, mujeres de poca fe. Esto es lo que Jesús está preguntando, ¿verdad? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis, dice Jesús. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y él hace una comparación aquí porque Mateo escribe dirigido a los judíos, o sea, a gente y aún que aún no convirtiéndose al cristianismo, no aceptando a Jesús como el Mesías, pero tenían la Torá y tenían las enseñanzas y conocían a ese Padre. Y más aún, los que estaban aceptando a Jesús como el Mesías, siendo judíos, les hace esta diferencia. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes no. Y es lo mismo que Dios nos puede estar diciendo. Los del mundo buscan estas cosas con ese afán, pero ustedes no deberían hacerlo así. No se afanen por esas cosas.
Dejen que yo resuelva. Dejen que yo les diga. Dejen que yo los conduzca. No se afanen. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales nos afanamos serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Pero entonces empieza muy bonito hablando porque no nos afanemos, pero en el versículo 34 cierra diciendo que hay un afán que hay que darle a cada día. Entonces pareciera como contradictorio que nos diga una cosa y después nos diga, no, pero sí se pueden afanar, pero por el día. Pero vamos a ver cómo es ese afán del día. Y la diferencia en afanarse por el día, a la diferencia de afanarse por el día de mañana, y a la diferencia de afanarse por el aguinaldo que todavía no va a llegar, o por los regalos que hay que comprar, o por la comida que hay que hacer, por los tamales, etcétera, etcétera. Hay una diferencia muy grande. Como les decía, si yo hubiera sabido que en el cuerpo, después de que a uno le dan la orden de levantamiento por el Ministerio de Salud, después de haber tenido el coronavirus, y a los 14 días te dan un levantamiento de que ya puedes salir y no hay peligro de contagio, si yo hubiera sabido que hay restos del virus todavía, que si uno va y se hace un examen sale positivo, si yo hubiera sabido eso, jamás se me hubiera ocurrido decir, vamos a Guatemala. Pero como hay un Dios que nos procesa, uno no se da cuenta cuando Dios lo está usando. Muchas veces nos impulsa como a hacer algo y uno cree que fueron las emociones, pero realmente es Dios. Muchas veces pueden ser las emociones. Y eso fue lo que me pasó a mí. Una mañana estábamos desayunando, estábamos aquí y de pronto dije yo, ay, como van a hacer la reunión presencial, vamos Mauricio, ¿qué te parece que Sara pueda ir a Guatemala? Y si nosotros podemos también. Les pareció muy bien a los dos y a mí también. Y comenzamos el proceso de oración. Señor, si es tu voluntad, ayúdanos. No teníamos todo el dinero que se necesitaba, ni tampoco sabía yo hacia dónde el Señor me estaba dirigiendo. Porque hacía como 2 meses, en agosto, si mal no recuerdo, cuando yo prediqué sobre, no me acuerdo qué era, pero que el Señor me dijo, yo lo compartí, una palabra que me dio a través de Sara, que las experiencias que venían a mi vida iban a ser como estar en un parque de diversiones con atracciones extremas. Pero ya eso a mí se me ha olvidado. Así es que entonces yo asumo que se puede ir a Guatemala, a que ella cierre como ese ciclo, ¿verdad? Que no quede así como que si faltaban cosas o qué sé yo. Y la primera puerta es estar los 3 de acuerdo. Pero aún así esa puerta a mí no me dice mucho porque cuando se trata de pasear y viajar, a veces no hay mucho problema en ponerse de acuerdo. Y sin embargo, comenzamos a orar. La segunda puerta era buscar un tiquete que no fuera tan caro. Y el Señor lo proveyó. Y se comienzan a dar las cosas, entonces de manera que yo veo que es Dios haciendo. Entonces resulta que Sara, el Guatemala está pidiendo un PCR, que es el examen del coronavirus, que por supuesto tiene que ser negativo, y hay que llenar una hoja que se llama hoja de salud, que pide, todos los países lo piden, para que usted el reporte ahí de lo que le están pidiendo, haciendo constar que está negativo, que no ha tenido contacto, etcétera, etcétera. Eso con el fin de que cualquier cosa que a usted le pase, ahí está lo que usted dijo, y si da falso testimonio, ahí está lo que usted dijo. Entonces, resulta que yo ignoraba todo eso. Así es que cuando compramos el tiquete de Sara, se compró el tiquete de Sara, se compra para el 29 de octubre. Hay que hacerse el examen del PCR en 72 días antes, durante 72 días antes de viajar. Cuando ella se lo va a hacer, al día siguiente tenemos el reporte de que está positiva. Y eso fue una cosa que a mí me comenzó a preocupar mucho.
No porque estuviera positiva, porque yo sabía que el rango de contagio ya no existe, pero no se puede viajar. Y comenzó en mí un peso y una angustia y un afán por saber, Señor, me equivoqué, perdóname. Y fui al trono de la gracia a derramar mi corazón y a decir, Señor, perdóname. ¿En qué momento se me ocurrió decir a mí eso? Perdóname porque usted sabe que yo para ir a Guatemala es que no me han dicho cuando ya me voy, pero si fue puras emociones, yo quiero que me enseñes a morir a eso. Es más, renuncio a todo deseo de ir a Guatemala, porque tú eres mi Señor y lo que tú me digas voy a hacer. El asunto es que estábamos en eso. Cuando entró una llamada del Ministerio de Salud ese mismo día, Mauricio estaba en San Carlos y nosotros estábamos acá en la casa. Entró una llamada del Ministerio de Salud en ese momento, preguntando por Sara y porque para preguntarle que cómo estaba el coronavirus. Entonces Sara le decía, no, ya eso me pasó hace rato, ¿verdad? Eso fue en septiembre. Ya tengo la orden del levantamiento, etcétera, etcétera. Más bien estoy en esta situación de que no puedo salir porque estoy positiva, pero ya es un positivo que no representa peligro. Y le dice la doctora, ay, mire, qué lástima. ¿Y a qué vas a Guatemala? Y ya le cuenta y dice, espérese, yo le voy a ayudar, voy a tratar de ayudar. Y ahí comienza el ascenso de un juego como una montaña rusa, exactamente igual. Mire, las sensaciones que yo experimentaba era así, caía al vacío y volvía a levantar. Caía al vacío y volvía a levantar. Ese día fue algo. Pero sin embargo, comencé a discernir que mi vida no se detenía. O sea, estás enfrentando algo que al fin y al cabo no era grave. Ay, si no vamos, no vamos, si no pasa nada. Pero yo quería llegar hasta las últimas consecuencias. Señor, yo quiero saber qué pasó aquí. ¿Soy yo o eres tú? Yo quiero saber eso. Yo tengo que madurar en la fe. Yo tengo que crecer en medio de esto. Y yo tengo, Señor, que por sobre todas las cosas alcanzar la bendición que tú tienes para nosotros. No es el viaje, no es lo material. Es que yo necesito saber qué quieres. Pero como Dios es así, ¿verdad? A veces no le contesta, sí, mire, es que ni te va a dar una larga explicación. Pues entonces esa señora nos da esperanzas y nos sube. Y dice, mire, yo le voy a escribir al médico encargado a nivel de Centroamérica de esta pandemia y le voy a exponer su caso, ta, ta, ta. Y efectivamente la señora lo hizo. Al momentito estaba Sara conectada por medio del correo con ella y ella le envió copia del correo que le había mandado a ese médico. Pero ese médico responde, eso empezó martes, ese médico responde que no puede ayudarla porque el caso se sale de sus manos. Sin embargo, nosotros pasamos el pasaje del 29 de octubre al 5 de noviembre, creyendo que Dios nos estaba guiando para poder ir. Y todo era en pura fe. Y mientras tanto, Dios me mostraba cómo poder conducir mi vida sin afán. Y cómo soltar el deseo, la angustia y la desesperación si es que me equivoqué. Y aún no equivocándome como Dios tiene para mí las cosas, pero que me tiene que enseñar. Y yo dentro de mis oraciones yo le decía, Señor, qué impresionante. Es que varias veces que hemos ido a Guatemala, era nada más de tener la plata. Y uno se enfocaba más en la plata que en Dios. O yo oraba y cuando Dios me llamaba a ir, yo siempre oraba y decía, Señor, es tu voluntad que yo vaya. Y Él me respondía, entonces tenía el dinero, compraba el tiquete y y se acabó. Pero es que el Señor me decía, es que precisamente a veces tengo que pasar estos procesos en sus vidas para que dependan más de mí que de cualquier otra cosa. Y ya no se trataba de tener el dinero para ir o el boleto, porque eso ya estaba resuelto. Ahora se trata de brincarse otro gigante. Ahora se trata de tirar un sistema abajo. Ese día teníamos a Meli, que es neumóloga,
y a mi sobrina que es técnica en microbiología, asesorándonos a ver cómo se puede demostrar que ella puede entrar sin peligro. Y nos sugirieron hacer otro examen de anticuerpos. Y le digo yo, ¿qué posibilidades hay de que usted pueda entrar a Guatemala con examen positivo y con este otro diciendo que no tiene peligro? Señor, si eso es lo que quiere, si yo le pregunto a Sara, ¿usted se iría en estas condiciones? ¿Usted se atreve a pararse delante de una autoridad y decir, aquí estoy en el nombre de Jesús? Y ábrame la puerta. Y me dice Sara, sí, ok, sigamos adelante. Vaya a hacerse la prueba de antígenos. Y por todo esto que yo le estoy contando, se requería dinero. Pero para ese entonces Dios estaba proveyendo. Cada examen de coronavirus en la bíblica cuesta 53,000 colones. Y hubo que hacer 4, 2 de Sara y 1 de cada uno de nosotros. Más el de antígenos de la católica. Más otro montón de gastos. Y yo solo estaba orando por los pasajes y para lo de mismo, Señor. Si usted me manda a Guatemala, me tiene que dar plata porque a mí me gusta comprar cosas. Así es que eso va a incluir. Porque he aprendido a pedirle a Dios. Entonces, yo decía, ¿qué viaje más caro? Y el Señor me habla y me dice, no quiero oírte quejándote por lo que vas a pagar en exámenes, por lo que cueste esto, por lo que cueste el otro. No quiero quejas. Yo soy tu proveedor y con plata te vas a ir. Así es que alábeme, hónreme, adóreme. No ande hablando lo que no tiene que hablar, porque eso va a traer consecuencias a tu corazón. Si tienes que pagar lo que tengas que pagar, págalo. Bueno, no era ni yo, era Mauricio, pero era la misma plata. Y me hizo mucha gracia porque cuando yo me hice el examen anterior, me hicieron un descuento bastante considerable. Entonces yo había apuntado a que esta vez me iban a hacer ese descuento y no me lo hicieron. Y Dios como que se reía de mí, ¿verdad? Como diciendo, ay, ay, yo esperaba que fuera menos y más fue más. Pues entonces pasamos el boleto al 5 de noviembre y la situación seguía. Y resulta que entonces, en una de esas, Mauricio y yo ya teníamos los boletos y estábamos bajo el mismo riesgo. Las posibilidades de que saliéramos positivas seguían siendo altas. Y yo oraba, Señor, si es tu voluntad que vayamos, esto se tiene que dar. Pero si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, viene Dios y me habla y me dice, ¿qué es lo que usted quiere? Porque yo quiero bendecirlos. Ok, Señor, yo quiero ir. Yo quiero ir a Guatemala. Ok. Y eso trajo mucho paz a mi corazón. Y yo en mi corazón había una lucha muy fuerte por tratar de hacer las cosas bien, por agradar al Padre, por mostrar su gloria, pero a la vez algo como que me hacía sentir mal. Y en algún momento decía no haber dicho nunca vamos a Guatemala. Eso era lo último que yo hubiera dicho si yo me entero antes. Porque muchas cosas que van a venir a nuestra vida vienen porque Dios las permite con propósito siempre, y eso lo sabemos. Pero cuando hay cambios, comenzamos nosotros a querer desaparecer del escenario porque no era lo que yo quería. Y se nos olvida que los pensamientos de Dios son más altos. Y se nos olvida que Él tiene siempre un futuro de esperanza. Y se nos olvida que Él tiene cuidado. Y que yo tenía que ir resolviendo esta cosa al día a día, día a día. No te afanes, no te afanes. Todo va a estar bien. No te afanes. Hoy no vas a resolver nada. Disfruta este día porque lo he hecho para que te gloríes en mí. Y eso me sacaba lágrimas y me exprimía mi corazón diciendo, Señor, es que ya ni tengo ganas de ir. Tu presencia está siendo tan rica, tan excelente, es que ya no tengo ganas de ir. Y yo le decía a Mauricio, si Sara lo logra, suficiente. Ya no tengo ganas de ir, Padre. ¿Qué importa dónde yo esté? ¿Qué importa dónde yo vaya? Pero también el Señor me decía, pero es tu hija.
Tienes todo el derecho de estar ahí. Ay, bueno, está bien, tengo ganas de ir. Y esas cosas que uno es literal como un niño. A Dios se le complace, pero también Él se complace en darnos lo, lo, lo que usted más ama. Momentos, salud, vida. Por eso dice este pasaje, ¿qué es la vida? ¿Qué es lo que usted considera la vida? ¿Qué es lo que no te permite disfrutar la vida? El afán, dice aquí, junto con esa ansiedad que produce. Y entonces, en eso que va y viene de información, Sara nos dice que la graduación era el 15 de noviembre, domingo, y nosotros compramos los boletos para el 14. Cuando me dice que no, que es el 14 y ya los boletos están comprados. Ay, Dios mío. Mire, este viaje se hizo a puros ángeles. Este viaje se hizo porque Dios quería. Todos ha sido Él, pero sobre todo este. Y tengo una sobrina que es la que me ayuda con todos estos trámites, sobre todo en este asunto, de que ahora cuesta mucho hacer las cosas vía teléfono y presencialmente a veces también. Y entonces yo la llamo y le digo, mira, tengo un problema, necesito cambiar la fecha. Ah, claro que se puede, pero el costo son $107 por cada uno. De ahí sí, entre los dos un boleto. No da el presupuesto. Y me quedo otra vez pensando, Señor, ¿qué pasa? Y al rato me llama y dice, mira, ya hablé con una señora en el call center y me hizo el cambio sin ningún problema y no cobraron nada. Y yo, wow, Señor, otra respuesta. Y sigue el asunto. Y la última opción que quedaba era hacerse otro examen para Sara. Nosotros todavía teníamos una semana más. Y el día que estuvo Destinos aquí en Génesis, en San Ramón, pues, que estuvimos conectados, esa noche, cuando ella estaba adorando, le llegó la respuesta de la bíblica diciendo, pues estaba negativa. Ella salió del cuarto brincando y brincando, ¿verdad? Y nosotros recibimos una palabra esa noche de que todo iba a estar bien. Así es que entonces ella se fue el 5 de noviembre y, y quedábamos nosotros. Y seguimos en esa lucha y todo. Al final de esto, yo salgo negativa, pero Mauricio no. Hay razones médicas para que suceda. Yo también pude haber salido negativa, positiva. Hay razones científicas para que eso se pueda dar así, tanto el uno como el otro. Pero yo no puedo quitarle la gloria a Dios nunca. Seguía él hablándome y mostrando por qué yo tenía que ir. Y no sé, me encanta usar eso, ¿verdad? Siempre uso la frase del ciego, ay, yo no sé cómo Dios hizo. Yo lo único que sé es que lo hizo y que me permitió salir, porque le complació a él. Por la razón que sea, hay un propósito que yo tengo que cumplir. Así es que entonces, cuando recibimos el de Mauricio, yo le dije, Mao, saliste positivo. Ya no, vaya usted. Y de pronto, ¿verdad? Como aquella cosa de, de que qué lástima, de que esto, que el otro. Y Dios nos comenzó a dar de su paz y de su corazón para poder caminar. Y que a mí no me gusta mucho viajar sola. Y que a mí no me gusta montarme en avión. Porque me comenzaba a llegar la ansiedad. Y la ansiedad tiene que ver con cosas que no están sucediendo, pero que usted se las imagina. Y la ansiedad tiene que ver con el avión que se va a caer, que no se ha caído. Ni se va a caer, pero yo me imagino que se va a caer. Y que voy sola, y que esto, y que el otro, y que aquí, y que allá puede pasar.
Eso es ansiedad. El afán, me encantó esta definición que me encontré, que se la leo textual. Si nos centramos en la aceptación del término afán, que lo define como el afán es una aspiración o un deseo muy profundo de lograr un objetivo. Una aspiración o un deseo muy profundo de lograr un objetivo. Podemos decir que a menudo es el afán de conseguir nuestros propósitos lo que nos mueve, aunque a veces nos lleve por mal camino. Eso es un afán. Pero es muy diferente a cuando Dios nos dice que nos afanemos por el día. Por eso les decía. Porque cada día trae su afán porque Él es el que pone esa circunstancia. Entonces, cuando es puesta por Dios, no es mi propósito, no es mi objetivo. Es la fe que yo necesito para alcanzar eso. Y no me lleva por mal camino. Es muy diferente, por eso les digo. De manera que entonces yo puedo entrar en algún afán diario porque necesito resolver, pero no pierdo la paz, no pierdo el enfoque, como decía Marcela ahora, me centro en lo que me tengo que centrar para alcanzar el objetivo. Pero es un objetivo del reino. No me estoy saliendo, no me estoy afanando por otras cosas. No estoy obligando a los demás a hacer como yo quiero. Me estoy metiendo en el afán diario. Necesito alcanzar este día con todo su afán. Y no pierdo el gozo de estar buscando primeramente el reino, porque si no lo busco, no alcanzo el propósito. Tuve que buscar el reino primero, todos los días de esta circunstancia. Y Dios respondía y venía otra noticia no muy buena. Y por eso les digo, era una sensación de vacío lo que llegaba a mi estómago cuando Sara me dice, mami, ya la graduación no es 15, sino 14. Y yo dije, ¿y entonces a qué vamos? Si vamos a llegar el 14 a las 8 de la noche en Guatemala y la graduación ya pasó. Entonces era que señora, ¿y ahora? Y como si fuera poco, casi reclamándole, ¿usted sabía la fecha desde el principio, señor? ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no avisó esto antes? Ese era el afán del día. Yo voy al trono de la gracia y le digo, Señor. Y mi sobrina dice, mientras que yo llamo, usted ore. Por supuesto. Pero además de eso estaba trabajando. Esa semana fue donde tenía que terminar todo el trabajo de INSTE para poderme graduar. Y no podía sentarme a llorar o a clamar o a decir, ay, Señor, ¿ahora qué hago? No, tenés que seguir. Nadie lo va a hacer por usted, nadie lo puede hacer por usted. Quítese todo eso y siga adelante porque yo estoy en control. Porque el control es lo que nos cuesta soltar y por eso nos afanamos. Mentiras es que solo decir, Señor, tú tienes el control. Ah, sí, claro. No siempre es así. Entonces, para ese entonces, ya Dios me tenía muy, y se me seguían presentando cosas. Y luego irme sola. Mi sobrina que me llama al filo de llegar al aeropuerto y me dice ella, sí, es para que se acostumbre a viajar sola. Y yo, ay, no me diga. Me pasa lo que nunca hubiera querido que me pasara. Cuando estaba haciendo fila, comienzo a sospechar que el equipaje iba con exceso. Y efectivamente, 2 kilos más. Yo, ay, Dios mío, abra la maleta y saque 2 kilos y ve a ver qué saca. Y yo con eso de que la gente se le cae la ropa y eso que yo había visto muchas veces me pasó. Pero alterada. Y el Señor me decía, te quiero tranquila. Nada está pasando que yo no tenga el control. Y saqué ahí una bolsa. Porque otra cosa que me pasó fue que ustedes conocen a Andrés Medrano, que vive en Guatemala, que él es de San Ramón. Apenas yo tenía el tiquete en mano, yo llamé a la mamá para contarle que yo íbamos a ir y que si le ofrecía ya a enviar algo.
Y ella muy agradecida y contenta, claro, claro, claro. Y después me comí, y cuando yo me di cuenta que ni yo sabía si iba, yo dije, pero ¿en qué momento le dije? Qué vergüenza. Y la señora preguntándome que cuántas cosas le podía mandar y que cuándo se las mandaba, y yo no sabía si iba a poder ir. Y yo le dije, vea, yo me voy viernes, mándemelas tal y tal día. No me había hecho ni el examen y yo seguía diciendo, voy a ir. Amparada las palabras que Dios me había dado. Pero en mi corazón yo decía, pero ¿para qué le di? ¿Por qué le di? ¿Para qué le di? Ahora gastó plata mandando la encomienda a mi casa y después yo, dame, aquí está esto, no pude ir. Todo eso pasa por nuestra mente. Y viene una circunstancia inmanejable para nosotros. Porque justamente son las ocasiones de cambio. Dios quiere generar un cambio. Lili, no te quiero más así. Tenés que crecer, tenés que fortalecerte. No te quiero más así. Y otra cosa, es que no eran, por eso le digo, me gusta ir a Guatemala porque es 1 hora 15, 1 hora 20 para evitar el avión. No, pues esta vez había que ir a Panamá y lo que era 1 hora se convirtió en 3 horas para llegar a Guatemala. 1 hora de vuelo aquí a Panamá y 2 horas de Panamá a Guatemala. Y los huracanes de por medio. Y la gente que le comienza a fortalecer a uno diciéndole, mejor no se venga, quédese más porque hay peligro de la tormenta. Y yo, ay, no puede ser. Yo no me puedo quedar más. Si no vas a apoyar, mejor no hables. Y en el viaje aquí a Panamá, la gloria de Dios en ese avión, fortaleciéndome. Y vale que llevaba la mascarilla porque yo iba llore, 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 llore de lo que Dios me iba ministrando. Cielo despejado, al rato nos dicen que hay lluvias en Panamá, cielos oscuros y lluvias. Pero pude sentir la mano de Dios cuando al descender el avión ni se movía y el Señor diciéndome, yo estoy contigo, no te angusties, no te pongas ansiosa. Este será el afán de este día, pero yo estoy contigo. Y por supuesto que yo no me podía contener las lágrimas, que gracias a Dios y a la mascarilla me ayudó a que no se me viera mucho. Si no me hubieran acudido a ver qué me pasaba. Y definitivamente, este viaje tiene un sabor a cielo. Este viaje tiene un sabor a gloria, Señor. Este viaje lo he disfrutado más que cualquier otras veces, no porque fuera a Guatemala. Es que qué lindo ir contigo, Señor. Y como cada uno de nosotros sabemos que todo lo que usted anhela podría ser o no podría ser, porque no todo a veces se responde, por lo menos en el tiempo que uno quiere. Y el ir sola tenía ese propósito. Yo no soportaba ir en la ventana del avión, menos. Y cuando viajo con Mauricio, él busca la ventana y comienza. Y yo evitando la ventana y comienza. Venga, venga, vea. Y me jala y que vea. Y yo que no quiero ver. Pero esta vez fue diferente. Así que este afán y esta ansiedad que provoca el afán es lo que Dios quiere que nosotros pensamos, sobre todo en este tiempo. No estaba en mi agenda, pero me llegó a mis manos este libro de Max Lucado que se llama Ansiosos. Mi sobrina me lo prestó y no es ni de ella, pero bueno, me dice, tía, vieras que estoy leyendo. Digo, ay, mira qué curioso, estoy manejando ese tema justamente. Y resulta que él cuenta aquí que en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos hicieron un estudio
sobre la ansiedad en los soldados de tierra, digámoslo así, en los ejércitos terrestres y en los pilotos de los aviones de combate. Y determinaron que los aviones, los pilotos, tenían menos ansiedad, tenían siempre una certeza de lograr salir vivos de un combate. Y esto porque primero amaban su trabajo y luego porque ellos tenían más control. Sentían que al tener el acelerador, por así decirlo, se sentaban en sus cabinas y se sentían que podían decidir su destino al conducir la nave. Y eso los hacía sentirse muy seguros. Contrario a los desamparados e indefensos soldados que tenían que andar corriendo, evitando bombas y evitando todo lo que se puede dar en una guerra, estaban más temerosos y que después de 60 días, aún quedando vivos, estaban como muertos. Porque la ansiedad, la angustia y el temor. Y usted se puede pensar, de ahí, claro, en una guerra, ¿quién no se va a sentir así? Pero la falta de control es lo que origina el temor. Ese es el resultado. Por supuesto que no vamos a comparar lo que yo les estoy describiendo a estar en una guerra, ¿verdad? Pero no necesitamos estar en una guerra para pasar una situación crítica de temor, de ansiedad o de afán. Tanto es así que en el libro sigue describiendo que una presa, un atascamiento, bueno, las presas que se hacen han generado ataques cardíacos a personas que han muerto. Y ni qué decir del coronavirus, ¿verdad? De una pérdida de trabajo, de una pérdida de un ser querido, de una pérdida de tantas pérdidas que se pueden dar. Ni qué decir de eso. Entonces, la ansiedad aumenta conforme disminuye la percepción de control. Por eso es que para nosotros es tan difícil generar seguridad cuando no conocemos que tenemos un Dios que de verdad todo lo puede y que te va a abrir las puertas y que te va a dar esa seguridad y que si el avión tiene que despegar o aterrizar en medio de una tormenta, él puede hacer que ese avión no se mueva para que yo esté tranquila. Eso será una vez, puede hacer que la próxima no me vaya así. Pero aunque el avión se mueva, aunque esté en medio de la tormenta, ¿qué dice? Que no tema, porque Él está conmigo. Pero es que yo necesito ver que todo esté bien. Y cuando venía de regreso, cuando yo pasamos unos días muy lindos, cumplí con lo que Dios me había pedido que hiciera y me llamó la atención dos cosas. Para mí ir a Guatemala y no ir a Antigua, ¿verdad? Fatal. Pero esta vez no pude ir, nada más de paso. Y luego no pude ir al mercado. No pude comprar cosas. Que es que todo tiene que ser siempre como yo digo, aunque se lo pida a Dios. Y yo le dije, Señor, gracias porque no pude ir al mercado. Gracias, Señor, porque tampoco se trata de mí. Me estás enseñando a que este mundo y esta vida y este servicio no se trata de mí. Y por eso te alabo. Te doy muchas gracias. Y es que entonces, de regreso ya yo dije, ay, qué dicha. Voy ya relajada, ya pasé por todas esas pruebas tan duras, tan feas, tan terribles, que me subía y me bajaba. Y como Costa Rica quitó el examen, el PCR, como requisito, tanto a nacionales como extranjeros, y entonces yo me atuve a eso. No sabía que había que llenar la hoja de salud. Así es que cuando llego a Copa a registrar, me dice el muchacho, ya en el aeropuerto no tengo internet. Y me dice el muchacho, señora, ¿su pase de salud para Costa Rica? Ah, no lo necesito porque yo soy costarricense. Sí, señora, lo necesita, es un requisito para viajar. Y las aerolíneas están tan quisquillosas que si usted no presenta los requisitos, te devuelven, o sea, no te dejan. Entonces me dice, necesita llenar ese formulario.
¿Tiene internet? Le digo, no. Y entonces me dice, bueno, eso no es responsabilidad de la compañía. Llene ese formulario. Le digo, vea, muchacho, usted tiene mucha razón. No es responsabilidad de la compañía, pero usted me tiene que ayudar. Yo tengo un problema y usted es la solución. Me tiene que ayudar, porque yo no me voy a quedar aquí. Y me dice, bueno, está bien. Y me ayudó. La gloria del Señor descendió. Y todavía me dice, ¿qué le iba a poder llevar a yo si estaba temblando? Con solo que me dijo eso, volví a temblar otra vez. Yo, solo Dios me dio ese valor para hablarle. Y decir, no, usted me ayuda. Usted me ayuda porque me ayuda. Usted es la fuente más cerca que tengo. Y todavía me dice, y el vuelo está adelantado, así es que póngale, ¿verdad? Ay, Dios mío. Y otra vez, ¿verdad? Y bueno, sí es cierto que trataron de adelantarlo, al final más bien se atrasó 15 minutos, pero bueno, ya yo dije, Señor, que esta sea ya la última bajada que me espera, porque cuando uno está, sobre todo solo, se siente solo y se le olvida que Dios está ahí y que va a operar ese milagro que necesitamos. Entonces, dice en Lucas, no vayan ahí, si quiere lo apunta. Lucas 8 relata el famoso pasaje aquellos, ¿verdad? Cuando viene Jesús explicando por qué la palabra no surte efecto en las personas por el tipo de terreno. Entonces, ese Lucas 8 dice que hablando de lo mismo y de la ansiedad y todo, dice que muchos se ahogan en los afanes de la vida. Y por eso les cuesta mucho atesorar la palabra. O sea, el afán ahoga. Y yo me atrevo a apostar que no solamente para las personas que recién inician en estas palabras del Señor, cuando Jesús da esta parábola del sembrador y describe el tipo de terreno, por eso es que nosotros tenemos que generar siempre un deseo ardiente de la palabra. Y ayer que les compartía al equipo de mujeres que vamos a ir al retiro de la cárcel para enero, si Dios lo permite, y yo les decía, qué importante es la actitud. Hablando otro tema sobre la humildad, pero muy relacionado. ¿Cómo viene usted a escuchar la palabra? ¿Cómo entra usted al trono de la gracia? Entra ya predispuesta porque hoy va a hablar porque hoy va a hablar el otro, porque cuando habla fulano yo entiendo más. No, lo que usted necesita es disponer su corazón, porque la palabra es palabra ya no me gusta usar ese término, ¿verdad? Por el siervo que está hablando. La palabra no tiene más valor porque la diga yo, la diga Marco, la diga Orlando, Mauricio, cualquiera de ustedes, porque es la palabra de Dios. Así que aquí la diferencia la hace usted, la hace el terreno. Y Jesús lo dejó muy claro en esa parábola. Claro, como yo oigo la palabra y con costos me llegó a la mente, menos me va a llegar al corazón, porque ni la entendí. Es más, hasta me dormí. Y no lo digo por nadie, porque yo también me he dormido. Y yo también me he distraído. Y yo también he dudado. Así es que, pero aquí el Señor nos advierte que esa palabra cayó entre espinos y que estos son los que oyen, pero se van y los afanes y las riquezas y los placeres de la vida les impiden llevar fruto. Y mire, no seamos muy descuidados porque nos puede pasar. ¿Qué hacemos con la palabra cuando estamos oyendo? Porque yo siempre tengo este rema en mi vida. No, a mí me ha costado mucho llegar hasta aquí. He tenido que morir a muchas cosas. Y si yo muero es para dar fruto. Así es que yo le voy a sacar provecho a esta predica. Así es que yo le saco provecho cuando Dios me dice haga algo. Porque yo tengo que ganar. Yo siempre gano. Con Él siempre se gana. Experiencia. Las riquezas que Él da. Porque vea, la fórmula es esta. Usted tiene la palabra. La pone por obra, igual bendición. Esto no se queda así.
cada vez que usted se sienta, como les decía yo a esas mujeres, ayer tuvimos que estar en una reunión de 8 de la mañana a 11 de la mañana, escuchando para algunas personas como yo lo mismo, lo mismo. Y porque sea lo mismo, no voy a estar ahí, no voy a estar menospreciando, viendo el reloj, que termine rápido, porque todo eso cuenta. Y cuando le aplicamos a este mensaje, el 1 de Pedro 55, que es el 5:5, donde habla de la humildad y que el Señor dice que nos revistamos de humildad, es porque una y otra vez tenemos que ser humildes para poder escuchar lo mismo. Ay, sí, ya eso me lo dijeron, pero el Señor, mire, ¿por qué será que el Deuteronomio es conocido como la segunda ley? Es una repetidera de lo que Dios ya dijo, y Él mismo lo repite y lo deja que lo escriba. Usted no se confíe, usted lo oyó ayer, pero hoy segurito que se le olvida. Y si el Señor dice que no se aparte de ti este libro de la ley, ni de día ni de noche, es porque sabe que usted después de ver una película se le olvidó quién era Dios capaz, ¿verdad? Pues solo un ejemplo. Después de un paseo a uno se le olvida quién lo llevó y quién lo trajo. Después de recibir una atención como la que recibimos en Guatemala, creemos porque somos muy lindas. Podemos creer eso. O porque tuvimos la plata. Porque aunque llegara de forma sobrenatural, se nos puede olvidar, como se le olvidó al pueblo de Israel, quién abrió el mar, quién detuvo el Jordán. Así se nos olvida a nosotros, soy la bendición. Y por eso es que la repetición no está de más. Y la actitud cuenta, porque a veces el mismo afán, yo quiero terminar rápido porque ya, como cumplir aquello, ¿verdad? Que se haga rápido para cumplir y ya. No saque provecho, mire, no viva una vida tan acarrerada, en carrera. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a buscar primeramente el reino. Y en cada una de las cosas que nosotros vivimos hay reino y hay afán. Hay reino que yo tengo que descubrir para mí este día. Hay reino de Dios que quiere venir a decirme, esta es la porción que tienes. Estás buscando primeramente el reino. Ay, pero ¿qué es el reino? Bueno, pregúntele a Dios, ¿qué es el reino para usted? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para buscar primeramente eso y después que lo demás se me añada? Pero ¿por qué es que yo busco el reino y nada y me sigo igual? Yo no veo que me estén añadiendo nada. Bueno, pregúntele a Dios. Le aseguro que le va a dar una buena respuesta. Y esa respuesta tiene que ver con actitudes. Y esa respuesta tiene que ver con cosas que usted está pensando que no son, porque se llenó de ansiedad. Y sabe una cosa, cuando el Señor dice que no estemos, que no nos afanemos por vuestra vida. Mire, ¿sabe qué está incluido aquí? El servicio a Él. Usted no tiene que afanarse por cómo Dios la va a usar. Simplemente cuando la necesita, la usa. Usted no tiene que afanarse por llegar a presentar lo que usted sabe, porque cuando el Señor lo ocupe, que usted hable, Él lo va a hacer. Usted no tiene que afanarse porque el pastor lo ponga donde usted quiere, porque eso no es así, de por sí no es así. Y aunque usted se afane, no lo va a lograr. Y si se hace humanamente, ya sabemos los resultados. Entonces, el afán puede venir también porque yo estoy deseando hacer lo que Dios me está diciendo, pero no me ha abierto las puertas. Lo que tengo son emociones disparadas a todo full, pero no he entendido que Él es el Señor y que únicamente voy a pasar por ahí cuando Él me diga, Lili, venga acá. Aquí necesito que haga esto y esto y esto. Así de fácil es la vida en Cristo, pero se requiere de verdad morir cada día para decir, Señor, y si usted no ve esto como un afán, pero a veces hasta hacer el almuerzo es afanoso, de mala forma. ¿Qué hago de almuerzo? Ay, qué pereza, lo mismo. Yo he oído esas expresiones. Ay, no, es que es tan cansado, ¿verdad? Ay, qué cansado, qué aburrido estar en la casa en esta pandemia. Bueno, yo no digo que sea tan lindo tampoco, pero tampoco es como tan terrible cuando uno tiene lo que ha tenido. Porque más agradecimiento no podemos tener por un Dios que nos ha cuidado, como decía Tony.
en donde no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Sabe cuál era el pronóstico que nos dieron a nosotros después del coronavirus? Que íbamos a tener estrechez económica. Y el Señor nos proveyó y nos llegó a Guatemala, a Sara a Sara y a mí. Y bendecidísimas. Y yo no me dejé, yo me sacudí el polvo de esas palabras. ¿Por qué? Porque hay una palabra que por sobre todas las cosas se va a imponer. Es soberanía de Dios. Por otro lado, nos ofrece que peleemos contra la embestida del miedo con la espada que tiene inscritas las palabras. Dios es mi proveedor. Dios es mi justicia. Dios es mi Jehová Rafa, mi sanador. Jehová Rafa, Jehová Jireh. Él es el que promueve todo en el reino y lo cumple. Y te levantará por sobre todas las cosas. Así es que este viaje, como les digo, tuvo un sabor muy diferente a otros. Y no sé qué Dios también tendrá para usted en lo que esté pegado. Pero revise, así como les decía yo a estas mujeres, si usted no está recibiendo la gracia de Dios y usted ve que las cosas no le salen, dele una chaqueadita a la humildad. Cheque la humildad que hay en su corazón. ¿Con qué actitud usted está recibiendo la palabra? ¿Con qué actitud usted está viendo a los demás? ¿Con qué actitud usted se muestra a Dios siempre? Puede hacer que encontremos soberbia en nuestro corazón y ahí tenemos un problema. Si usted encuentra mucha ansiedad y mucho afán que tiene que ver con el día de mañana, con los regalos que tiene que comprar, que cómo va a estar, el aguinaldo ya no le alcanzó, ya lo gastó en la mente, ya no tiene. Y se le olvida que por sobre todas las cosas hay un Dios que provee. Yo vivo con una certeza, porque eso fue lo que Dios puso más en mi corazón, una certeza de que Él iba a resolverlo todo. Pero tuvimos que caminar. Y la noche de oración, y otra cosa que aquí estamos orando por ustedes, los que no asisten a la oración los jueves, para que asistan. Y esa noche que Marco compartió sobre los milagros y de Jesús, y por qué cuando no tenían plata para pagar los impuestos, Jesús le dice a Pedro, vaya allá váyase con la caña de pescar, ¿verdad? Y vas a tirarla, y entonces el primer pescado que salga, le abrís la boca y le vas a encontrar las monedas. Y uno podría pensar, pero ¿para qué tanto rollo si podía aparecer las monedas en otro lugar ahí más cerca? Y eso tiene que ver precisamente con lo que yo le estoy describiendo. ¿Por qué Dios no hizo que Sara saliera positiva a la primera? Ay, ¿qué rollo de una semana? ¿Qué tiene Dios con nosotros que nos manda a hacer más cosas de la cuenta? Claro que tiene que ver mucho. Primero tiene que ver con la fe, con la obediencia, con la sumisión, con la humildad que yo tengo que tener. Qué fácil es que todo salga a la primera, para que más bien lejos de humillarme delante de Él, me pueda entrar la soberbia y decir, sí, claro, yo soy una hija de Dios y a mí Dios todo me lo da así, y venir a decir aquí, sí, todo fue muy fácil. No. Hay que caminar por ir a pescar el pez, hay que conseguir la caña, hay que pescar primero el pez y hay que abrirle hasta la boca a ese bendito pez para arrebatarle la bendición. Vea todo lo que hay que hacer y usted quiere ya el milagro. Hay que doblar rodillas. Los invitamos al jueves de oración. Los estamos abriendo otro espacio únicamente de intercesión. Ahí no se habla, solo se ora. No se comparte, no se saluda, no importa. Ahí queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y nosotros pasamos a un segundo plano. Los jueves sí es de testimonios y los domingos también, porque hay relación. Pero cuando se trata de Él, es Él. Entonces Él te pone a hacer cosas y usted dice, ay, no, qué cansado, no, me mandó a hablar con esta persona, ¿por qué Dios no me resuelve hoy? Porque es necesario que usted camine, que busque la caña, que le tire al pescado que salga, y quizás será el más pequeñillo, donde Pedro pudo decir, ay, no, ese pescado ni boca tiene, Señor, y usted me dijo que era el primero. Esta cosa no parece que vaya a funcionar, pero usted me dijo que esto era. El pescado tal vez no era una ballena para sacarle un botín ahí, ¿verdad? Un botín.
pero era el que Dios dice que es. Y ese era el milagro. Pero no los descubrimos porque nosotros le ponemos etiquetas a los milagros y le ponemos equipajes y le ponemos estereotipos, los etiquetamos. Como bien dicen en un meme, ¿verdad? Las mujeres que están orando por un esposo y sueñan con un príncipe azul, pero resulta que Dios se los manda, pero no era el azul que yo quería, Señor, entonces no es mi esposo. Algo así pasa. A nivel personal, usted tiene que ser muy sincero con Dios y desnudarse en él y decirle, Señor, tengo este problema, no estoy recibiendo tu gracia, ¿qué pasa con mi vida? Yo no quiero vivir una vida más de incertidumbre, de afán y de angustia. Esto no quiere decir que, ay, no, que yo lo logré. No, porque cada día trae su afán, entonces yo tengo que ir preparándome todos los días. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde viene el clic de Dios. Cuando Dios me pasa el proceso, me llena de su poder. Eso es lo que sucede. Entonces, para la próxima, voy más llena de su poder, voy más preparada. Por eso Pablo advierte, oren todos los días y sin cesar, porque un día les va a alcanzar un día malo, entonces no se van a caer, lo van a poder pasar. Pero claro, cuando uno ve que todo se derrumba, usted no va a decir, ay, sí, sí, qué mal de risa me da. No, se siente abatido, pero no está destruido. Así es que yo les animo, no solamente a tomar este ayuno que nos han indicado, sino a tomar las palabras. Esas palabras que Dios ha hablado en su vida y sigue hablando, y todas las palabras que tiene este bendito libro, que no hay que leerlo como estoy leyendo ahora el Quijote. Hay que leerlo con otra perspectiva. Hay que leerlo para que se revele a mi vida. Este libro tiene poder. Por eso hay un cosillo ahí en el Facebook que dice, ¿por qué la prohíben en varios países? Si fuera Blancanieves, no la prohíben, pero es que tiene poder. Y a veces el enemigo, que es astuto para engañarnos, dice, ay, sí, pero si yo no la entiendo, no la entiende porque no la lee. Pero en el momento que usted la tome bajo el poder del Espíritu Santo, usted va a ver el efecto. Entonces, yo me siento muy contenta, muy agradecida con Dios. Se suscitó una situación y Sara no se pudo venir, pero eso no nos ha robado la paz y no nos ha robado el gozo que Dios nos dio para este viaje. Esperaremos una pronta respuesta de parte de la aerolínea y si no, Dios nos dará cómo resolver. Pero no queremos meter mano donde Dios todavía está trabajando. Ella está bien, gracias a Dios, está con una familia encantadora, como siempre ha estado allá, y vendrán procesos siempre a nuestra vida. Que no se nos olvide esto, vea, no crea que porque usted es hija de Dios, todo le va a salir en línea recta. No. A mí me lo advirtieron y sin embargo, cuando me vi en esa montaña rusa, yo decía, ay, no, ya me quiero bajar de aquí. A veces dan ganas de tirarse, pero sabemos que Él está ahí y su mano nos sostiene.